días y 3 noches. Entonces Jonás es un tipo de Cristo. Por lo general, usted se podrá fijar que los predicadores rara vez utilizan estos términos. Por lo general simplemente dicen figura, porque la palabra figura como que lo engloba todo. Amén. Yo nunca, es muy raro que yo mismo me ponga a decir, no, porque Jonás es un tipo de Cristo. Yo digo, Jonás es figura de Cristo. Es una figura, una imagen sensorial, te muestra. David fue una figura de Cristo en muchos momentos. En otros momentos puede haber sido figura de otra persona. Pero entonces ahí se puede confundir tipología con figura. Sí, sí. Exactamente, por eso normalmente uno simplemente habla de figura. Amén. Uno no se pone a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, cuando veamos ahorita una pequeñita tarea que le voy a poner, si usted quiere ser muy específico y poner esto es numerología, esto es tipología, esto es sombra, amén, gloria a Dios. Pero si usted simplemente me pone esto es figura, amén, esa está tan buena como el que me pone la otra, amén. Porque lo importante no es que usted sepa identificar el término teológico, lo importante es que usted sepa que eso existe, que hay figuras, amén. Eso es lo importante, porque eso es lo único que le va a importar a usted, porque cuando usted está haciendo un estudio bíblico, le salten esas figuras. Es como, por ejemplo, cuando el Señor habla de que cuando los hombres se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Eso es lo que dice el Nuevo. Entonces, el Nuevo tú lees la verdad, pero en el Antiguo tú la miras. En el Antiguo tú ves a 2 rameras que se durmieron, una se acostó sobre su hijo y la otra se durmió, ¿y qué hizo la otra? No solo se lo robó, lo sustituyó. Entonces cuando el enemigo se duerme, siembra cizaña. Entonces eso te muestra a ti lo que sucede cuando uno como padre se puede dormir. Podemos dormirnos encima de nuestros hijos y lo estrujamos, lo apretamos, lo asfixiamos, lo matamos, hasta el punto que miren que lo matamos espiritualmente. Y luego viene el otro tipo de padre, que el enemigo, que quizá uno como padre no lo mató, pero el enemigo les robó su identidad. Y de repente el papá ve a su niño con 13, 14 años y dice, ¿y qué le pasó a este bebecito tan tierno y amado? ¿Y cuándo fue que se convirtió en una fiera? Te dormiste, te sembraron cizaña. Pero qué bueno es el Señor que luego nos dice a nosotros cómo es que esos niños que estuvieron muertos, cómo esos niños que les robaron su identidad, cómo esos niños vuelven a la vida. Amén. Dice Salomón y dice, él no dijo tráeme una sierra, no dijo tráeme un hacha, tráeme espada. ¿Y de quién es la espada? Del Espíritu. Entonces esa espada que pidió Salomón es una figura de la espada espiritual, que es del Espíritu. Amén. Amén. Y él la utilizó como espada para dividir, porque eso es lo que hace la espada, divide el alma y discierne los pensamientos más profundos del corazón. Usted va viendo cómo son las figuras. ¿Vieron qué lindo? Porque es una figura, tú lo ves. Ahora, también tú puedes sacar otras figuras. Hay personas que utilizan la espada como si fuera un hacha, como si fuera un cuchillo, una navaja, que en vez de producir vida, produce muerte. Hay personas que pueden coger la espada de Dios, no para producir vida, sino para producir división. Por eso que la Biblia te dice que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu en manos de un creyente espiritual produce vida. La sabe manejar. Pero la espada del Señor en la mano de un carnal, división, chisme, contienda, humanismo, todo lo que usted quiere. Amén. ¿Me están copiando cómo es el tema? Eso es lo que es la figura. Y así mismo usted podrá ir estudiando y el Señor, mis hermanos, el antiguo, le salta a los ojos. Usted comienza a ver las verdades espirituales que en el Nuevo Testamento se anuncian. En el antiguo usted la ve. Y el Señor entonces ahí que vienen los remas. ¡Pam! Y te dan unos remas, mi hermano. Cuando el Señor me dio ese rema a mí de las 2 rameras y de que si comienzo no termino, mi hermano, que hay más cosas tremendas. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo de Moisés que ya lo había compartido. Aquí está en 1 Corintios 5:7, que habla de que lo de limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ustedes saben que la Pascua, la fiesta de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero,
cordero para expiación del pecado. A quien estaba tipificando era quién, a Cristo. Amén. Entonces, Cristo es nuestra Pascua. Juan 6:8 es cuando habla del maná. El maná que descendió del cielo, ¿a quién tipificaba? A Cristo, que iba a descender del cielo, y íbamos a comer de él y tener vida eterna. Estas son tipologías, pero son figuras. Amén. Y si usted dice que es figura, es figura. Entonces, no se complique mucho y sabe los términos. Simplemente pídele a Dios la sabiduría para identificar las figuras. Amén. Entonces, también las figuras como figuras. La Biblia habla de que hay figuras como figuras. Por ejemplo, en Hebreos 8, del 3 al 5, se habla, cuando se está hablando aquí del tabernáculo y de las ofrendas, luego dice el 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ustedes saben que todo, ustedes dieron un tabernáculo, todo el tabernáculo era, Dios le dijo a Moisés, porque le llaman el tabernáculo de Moisés, pero es el tabernáculo de Dios hecho por Moisés. Entonces, todas las verdades que hay en el tabernáculo apuntan a verdades celestiales, y el modelo no vino de la tierra, sino que vino del cielo. Amén. Entonces, ustedes saben todo, mire, el tabernáculo entero está lleno de figuras, y ustedes lo saben. No quiero entrar en ese tema porque ustedes acabaron de salir de ese modo. Entonces, aquí habla también en Hebreos 9, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, etc. Entonces aquí vemos que hay figuras. En el tabernáculo, en Hebreo, usted encuentra muchísimas que dicen que esto es figura. Ven en Hebreo otra vez que habla de en sentido figurado. Amén. Entonces vemos que hay figuras. Aquí te habla muy claramente de Isaac. Entonces Abraham vio a Isaac muerto, lo dio por muerto. Por eso dice que en sentido figurado él lo recibió de los muertos, porque ya en su corazón Isaac él lo mató. Amén. Él cumplió en sentido figurado. Entonces te habla de figuras. Entonces símbolos, Hebreos 9 de 6 al 10. Entonces el verso 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, etc. Entonces aquí vemos cómo la Biblia también habla de que hay simbología. Amén. Entonces ustedes lo están viendo, que es la Biblia que habla de esto. Por lo general hay dos posiciones hermenéuticas. Hay una conservadora, que a mí no me gusta para nada, que te dice que la única figura escatológica que tú puedes utilizar es aquella que expresamente la Biblia dice que es una figura, o una sombra, o una alegoría, etc. Pero más de ahí no te la puedes inventar. Eso lo utilizan principalmente las doctrinas teológicas que creen mucho en el logos, en que cogen la letra y no el espíritu de la letra. Por eso en muchas iglesias de ciertas denominaciones no utilizan ejemplos usted va, por ejemplo, a una iglesia bautista tradicional y de lo que se te enseña es siempre del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es simplemente un pasado histórico del pueblo de Israel. Amén. Pero no te enseñan esas verdades espirituales que hay encerradas en el Antiguo Testamento. Solamente se predican del Nuevo. No todas, porque no todas las iglesias bautistas son iguales. Hay 800,000 tipos de iglesias bautistas. O sea, ya en Boston, yo cuando voy a Boston, hasta que el Señor permita que tengamos una iglesia en Boston, en el nombre de Jesús por fe. Cuando voy a Boston, yo voy a una iglesia bautista que cree en los dones del Espíritu Santo, cree en el ministerio apostólico, cree en profecía, cree en la danza. Entonces, yo digo de bautista, ustedes nada más tienen que el logo de bautista, ¿no? Y el pastor es dominicano, y empezamos a hablar, y cuando hablamos vemos que creemos prácticamente todo igual, y él se ríe mucho porque sabe que yo soy el ministerio de Elín. Entonces él dice, oye, pero es que los de Elín son bautistas, dice. Vaya a Santo Domingo y diga eso para que vea cómo van a publicar en la primera página del listín diario, persona non grata. Pero hay símbolos. 1 Corintios 10, 1 al 12, bueno, ya este pasaje lo leímos, y veíamos cómo el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo simbolizaba el bautismo en agua de todo el pueblo. Amén. Entonces vemos que eso es también un símbolo. Todos fueron bautizados al cruzar el Mar Rojo. Simboliza el bautismo en agua. Pero les reitero, es lo mismo que usted me diga, cuando cruzaron el Mar Rojo es figura del bautismo en agua.
excelente. Si usted se quiere complicar poniendo que eso es símbolo, complíquese, problema suyo, amén. Pero lo que yo quiero es que usted simplemente sepa que hay una figura, amén. Ese es el objetivo. Entonces, también hay sombras, Hebreos 10:1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley es una sombra. Ustedes saben que la ley estaban grabadas en tablas de... Pero la promesa en el nuevo pacto es que no iban a estar en tablas de piedra, no en el corazón. La ley, ¿ustedes saben cuál era el propósito de la ley? Dice Romanos que el propósito de la ley no era que el ser humano tuviese un camino de salvación. Dios sabía que era imposible que una persona pudiese ser salva por la ley. El propósito de la ley no era dar un camino de salvación, era evidenciar el pecado. Entonces, es como los abogados decimos, no puede haber una sanción si no hay una ley previa. Tú no me puedes decir a mí que tú me vas a meter preso por yo sentarme en esa silla si no hay una ley que dice que el que se sienta en esa silla va preso. Tú tienes que primero hacer la ley y después, si me siento ahí, usted me tranca. Entonces lo mismo sucedía con el tema de la ley. Cuando Dios da la ley es para que nosotros veamos cuánta iniquidad hay en nuestro ser. Ese era el propósito. La ley no tenía el poder para hacer que una persona dejara de pecar. Por eso era que constantemente había que hacer ¿qué? Holocaustos. Si la ley perfeccionara a alguien, ¿hubiesen cesado los holocaustos? No creo, porque ya se alcanzó la perfección. Entonces la ley no era el propósito de eso. La ley era como, por ejemplo, usted ponga un letrero aquí que dice no fume. Pero yo le pregunto, ¿alguien adicto a la nicotina? Porque vea un letrero que diga no fume, ¿deja de fumar? No deja de fumar, eso a veces te provoca. Lo estimula más. Entonces, la ley no te daba la unción para tú dejar de fumar. Pero el nuevo pacto, Dios te dice que hay un trono de gracia. Y gracia, mis hermanos, no es solamente el favor inmerecido. Porque Hebreos te dice que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar oportuno socorro. ¿Y oportuno? Sí. Entonces, ¿cuál es ese oportuno socorro? Señor, necesito tu gracia para dejar... Señor, necesito tu gracia para dejar de ver a la hermanita aquella que viene vestida a la iglesia de una forma que no es honrosa. Como una hermanita una vez que entró aquí a la iglesia, que tenía que tener como unos 22, 23 años, un culto un domingo en la mañana. Y yo decía que tenía una unción de oración, porque la hermana vino con un vestido rojo, despampanante, que parecía que iba para la discoteca, y mis hermanos estaban ahí, un grupo de ancianos sentados en esa área de ahí, de